Los que traen su Biblia, ya sea en el celular o en la Biblia normal, me pueden acompañar por favor a Marcos 10. Marcos 10. Vamos a leer unos versículos desde el principio, desde el versículo 46. Si tienen ahí Marcos 10 del 46 en adelante. Cuando lo tenga puede decir amén. Puede confirmarme que ya está. Si no lo puede ver en las pantallas, en la versión normal, la Reina Valera, vamos a leerlo. Marcos 10:46 dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, él te llama. Él entonces, arrojando su capa, diga conmigo, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, él le dijo: ¿qué quieres que te haga? Conmigo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. ¿En dónde? En el camino. Y bueno, la palabra que acabamos de leer es una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y pues siempre hemos escuchado acerca de Bartimeo, ¿no? Hasta hay una canción que le gusta mucho a los chavos que se llama Bartimeo, que se aloca mucho con esa canción, pero ya está viejita, ¿verdad? No se han renovado todavía, pero les agrada mucho esa canción. Y la verdad es que a veces lo cantamos, a veces escuchamos de él, pero a veces no sabemos de dónde viene ni quién era, ¿verdad? Y Bartimeo, pues la palabra de Dios lo define como un hombre ciego que estaba mendigando en el camino, como le hacen por lo regular las personas que tienen esta enfermedad. Pero este hombre estaba mendigando en el camino y él era ciego. Su nombre era Bartimeo, porque Bar en hebreo quiere decir hijo de, y él era hijo de Timeo, por eso era Bartimeo. Por eso escuchamos en la palabra que hay otros que dicen Bar Jesús, o se llaman Bar Judas o así, o Barrabás, por ejemplo, que es hijo de Barrás y así, y todos esos nombres, ¿no? Pero este Bartimeo era ciego, no sé si de nacimiento, si por una enfermedad, si por alguna situación en su vida. El asunto que él era ciego. Y muchos de nosotros antes de conocer a Cristo también éramos ciegos espiritualmente. También éramos personas que necesitábamos a Jesús en nuestra vida. Y también éramos personas que necesitábamos sanidad de parte de Dios. Cuando dicen amén, que necesitábamos de Él, y Dios llegó en el momento exacto, en el momento justo. Él nunca llega ni antes ni después, Él siempre llega al momento que tiene que llegar, ¿verdad? Y en el caso de Bartimeo fue algo parecido, porque nosotros quizás antes no podíamos ver las cosas espirituales, hasta nos burlábamos de cómo cantaba la gente, nos burlábamos de cómo danzaban, ¿verdad? Y de todo eso, ¿por qué? Porque no mirábamos con los ojos espirituales, sino con nuestros ojos normales, y nos burlábamos de otros, ¿no? Pero aquí la palabra de Dios, algo que nos enseña a través de Bartimeo, es que él, al entrar a nuestra vida, al igual que en la vida de Bartimeo, él dejó de ser ciego, pero nosotros también dejamos de ser ciegos espiritualmente, ¿verdad? Y ese es el milagro más grande que puede haber en la vida de una persona como las que estamos aquí presentes en este lugar, porque, y también los que nos están viendo, porque cuando Jesús llega a nuestra vida, entonces Él nos quita toda la ceguera espiritual que traíamos, ¿verdad? Y al ser liberados de eso, entonces empezamos a vivir una vida con Él. Pero hay muchas más cosas que en esta historia, en esta parábola, el Señor nos enseña a través de Bartimeo, porque algo que debe de saber es que en nuestra vida hay muchas cosas en las cuales quizás a veces estamos ciegos todavía, en el sentido de que hay cosas que no hemos destapado en nuestra vida, que no destapamos nuestra fe, no destapamos nuestros conocimientos todavía del conocimiento de Dios, ¿verdad? Y algo que hay que saber que Bartimeo nos enseñó, que el Señor nos enseñó a través de la vida de Bartimeo, es que Bartimeo algo que tenía es que cuando él escuchó que Jesús iba pasando por ahí,
Él iba caminando por ahí, el Señor saliendo de Jericó, dice la palabra que él iba caminando con sus discípulos y una gran multitud iba con él, ¿verdad? A Jesús lo seguían las multitudes, gente que lo iba siguiendo de todas partes, ahí iban atrás de él. Pero este Bartimeo escuchó que Jesús estaba ahí cerca, porque no podía ver, pero sí podía escuchar, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios, ¿sí? Y así fuimos salvados muchos, pero algo que hay que entender es que al venir a la congregación, al venir a la iglesia, tú estás escuchando algo que va a liberar tu vida, algo que seguramente te va a ayudar, que quizás en algunas cosas, incluso el salmista David decía: ayúdame a entender mis errores, porque a veces ni yo mismo los puedo ver, ni siquiera yo mismo puedo entenderlo, pero a través de la palabra de Dios, a través de lo que escuchamos, Dios va transformando nuestra vida. Y lo que pasó con Bartimeo es que él escuchó que Jesús estaba pasando por ahí y se alarmó y dijo: yo he escuchado que Él puede sanarme, yo he escuchado que Él es el Hijo de Dios. Y de donde él estaba empezó a gritar, dice la palabra de Dios, que empezó a gritarle a Jesús, le empezó a llamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y era mucha su insistencia. Dice que incluso la gente que estaba ahí cerca lo andaban callando, le decían: cállate vos, no nos dejas ver dónde va el maestro, no nos dejas ver qué está haciendo, ¿verdad? Cállate, hace favor de irte por allá, ¿verdad? Porque la gente no le importaba a él, ¿verdad? Para ellos era alguien insignificante, pero él seguía insistiendo. Y algo que hay que hacer como cristianos es que cuando nosotros estamos pasando en nuestra vida por una situación difícil, una situación en la cual no comprendemos la voluntad de Dios, una situación en la cual no percibimos todo lo que Dios quiere hacer con nosotros o lo que ya está haciendo con nosotros, y necesitamos que Él nos diga algo, necesitamos que Él haga algo en nuestra vida. No solamente tenemos que orar y ya, porque hay muchas personas que dicen: yo ya oré por mi matrimonio, pero no se pudo. Yo oré por mi hijo, el drogadicto, pero no ha salido de ahí. Yo oré por aquella situación, pero no he salido de eso. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque a veces no lo pides con todo tu corazón. A veces es algo que no te está matando, porque en el caso de Bartimeo, yo no sé si por la diabetes o por alguna otra enfermedad que en aquel tiempo ya existía, estaba perdiendo la vista. Yo no sé si de nacimiento, porque ahí no menciona qué clase de ciego era, porque algunos sí menciona que era de nacimiento, otros por otras cosas, pero ahí no menciona porque estaba ciego. No sé si alguien le tiró ácido en los ojos, no sé, ¿verdad? Qué era lo que había pasado a Bartimeo, pero él sabía que en su corazón anhelaba la sanidad de Dios, anhelaba en lo profundo de su corazón que Dios lo liberara. Y algo que hay que hacer no solamente es orar, sino alzar nuestra voz hasta que Dios no es que Dios tenga que grites y a la fuerza Dios te escuche, no, sino que Él quiere ver nuestra insistencia. Quiere ver hasta dónde somos capaces de pedirle algo y rogarle de tal manera que Él descienda de los cielos y haga algo en nuestras vidas, ¿sí? Porque sabes que algo que nos pasa incluso a nosotros como seres humanos, que cuando alguien no nos pide las cosas amablemente, cuando alguien no nos insiste por algo, a veces no lo hacemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque decimos, incluso cuando por ejemplo, algo que pasa mucho en los matrimonios, ¿verdad? Que ya estoy empezando a entender es de que, por ejemplo, cuando somos novios, ¿verdad? Con la persona, a veces no discutimos tanto, pero ya cuando entramos al matrimonio empezamos a notar que tenemos diferencias y cosas así, y es normal, ¿verdad? Que haya ciertos chispazos ahí entre los matrimonios, pero algo que pasa mucho es que a veces los hombres nos tenemos que humillar más, ¿verdad? Tenemos que estar rogando un poquito más. La mujer, no sé, la persona ya nos perdonó, ¿verdad? Ya dijo: ya lo perdoné, pero voy a dejar que me ruegue un poquito más, ¿verdad? Para enseñarle lo que se siente, ¿no? Y ahí está uno, ¿verdad? Insistiendo: ya, perdóname, no fue mi intención, no debía haber hecho eso. Y aunque a veces ni tenemos la culpa, pero ahí estamos insistiendo, ¿sí? Pero Alex me entiende, está de aquel ¿verdad? Pero tenemos que seguir insistiendo. Diría un comediante mundano, dice: es que a las mujeres les gusta hacer esas cosas, que uno le ruegue y todo, pero
eso no está mal, ¿verdad? Eso está bien, o sea, hasta cierto nivel también, ya exagerar tampoco, pero está bien. ¿Sabes por qué? Porque incluso en el matrimonio Dios nos muestra de que de esa forma también Él actúa. Que no es que no le importes, o que no, ¿cómo decirlo? O que no quiere hacer algo contigo, sino que quiere ver tu insistencia. ¿Qué tanto te importa que Dios haga en tu vida? Porque hay unos que dicen, ya oré una vez, pero ya no, ahí la dejamos. Ya, porque no hizo nada a Dios. La religión no me funcionó. Pues sí, es cierto, la religión no funciona, lo que funciona es Cristo, ¿verdad? Pero hay gente que dice, es que la religión no me funcionó. Ya oré 2, 3 veces y no pasó nada. Ya lo llevé con el profeta tal, con el apóstol tal, y no me funcionó. Ya pasé en 5 iglesias y no me funcionó. No te funciona porque quizás no es algo que estás pidiendo desde el fondo de tu corazón. Porque Bartimeo sabía que Jesús era su única oportunidad para dejar de ser ciego. Era su única oportunidad para dejar de ser aquel inválido, aquel que todos se burlaban de él, aquel a quien todos querían callar. Y la gente decía, cállate, no hables. Pero él seguía insistiendo, seguía diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente, ya, hasta le querían poner un tapón, ¿verdad? Querían poner yurix en la boca, pero él seguía gritando. ¿Sabe por qué? Porque él tenía algo en su corazón y decía, yo sé que Él es todopoderoso y Él puede sacarme de donde estoy. Cuando usted tiene un problema en su vida, un problema económico, un problema de deudas, un problema con su matrimonio que no sé, está muy mal, y una situación demasiado difícil, lo que tiene que hacer es clamar con todo su corazón. Pero clamar fuerte, no solamente decir, bueno, ya oré por mi hijo. ¿Cuántas veces? Una vez, pastor, ya le pedimos a Dios con todo el corazón, con todo el ánimo. Yo escuché una vez un pastor colombiano que es el líder mundial de América Latina, y este pastor dice, yo para que mi hijo se convirtiera, para que Dios hablara su vida, tuve que orar por él 100 horas por su vida. Y dice, ¿cómo lo hizo saber? Pero imagínate, tuvo que orar casi, si lo pusiéramos en días, tuvo que orar casi, no sé, medio año por su hijo. Pero unos ya oraron 2 veces y ya le pedí a Dios. No, Dios quiere ver qué tanto te importa, qué tanto te interesa que Él actúe en tu vida, qué tanto te importa hacer eso. Porque hay gente que como ve que a Dios no le funciona, entonces hasta empiezan a buscar brujos, empiezan a buscar a otra gente que según ellos le van a hacer algo, ¿verdad? Y en realidad solamente te van a sacar dinero, solamente van a verte la cara de menso. Pero Dios quiere darte algo bueno a ti, pero en el momento que tú insistas. Él quiere ver ahí como lo hizo Bartimeo. Él alzó su voz, dice la palabra de Dios, que no dejó que los demás taparan su voz. El diablo todo el tiempo va a querer tapar nuestra voz, va a querer decir, ¿para qué le pides a Dios? Ya viste que nunca hace nada, ya viste que a Él no le importas, ya viste que tu situación está muy difícil, tu esposa ya se fue por ahí, ya estás a punto de perder tu casa por tus deudas. Y el diablo te empieza a meter un montón de ideas. Pero incluso algo que debe de saber usted, que aunque usted haya caído, la mejor manera de pedir ser levantado es levantando nuestra voz. Pero levantando nuestra voz hacia el lugar indicado, porque Bartimeo sabía a quién debía de gritarle. Él no le gritó a cualquiera, no dijo, hey, ayúdenme, llévenme para allá. No, yo no sé, a mí se me hace que nadie le quería ayudar, pero Bartimeo quizás estaba contra la pared, estaba de este lado y Jesús estaba hasta por allá, pero él gritó de tal forma que su insistencia fue escuchada y Jesús lo mandó a llamar. Y eso es importante, porque cuando este Bartimeo no le hizo caso a las voces de sus enemigos, no le hizo caso a la voz del enemigo, él siguió dando voces, y es lo que hay que estar haciendo. Y algo que pasa es que cuando Jesús nos llama, cuando Dios nos llama a levantarnos e ir a donde está Él, porque sí sabes que Jesús está en todas partes, pero cuando Dios nos está llamando, cuando usted siente algo en su corazón de que Dios va a hacer algo, ¿alguna vez ha sentido eso? Que Dios va a hacer algo, que no sabe usted qué va a hacer, pero Dios va a hacer algo. Pero hay gente que se queda con eso, dice, no, mejor no voy a hacer lo que me dijo, mejor no le voy a hacer caso, ya mejor voy por otro rumbo. Pero cuando somos como Bartimeo, que dice la palabra de Dios que Jesús lo mandó a llamar, le dijo, ven, Jesús te llama, lo dice en Marcos 10:49. Gracias a la insistencia de Bartimeo, el Señor se detuvo y lo llamó.
logró vencer sus limitaciones, logró que el Señor lo escuchara a pesar de que le impidieran hablarle. Sí han visto eso. Hay gente que incluso va a ser usada por el enemigo, que va a decirte no vas a poder, no sé por qué insistes en dejar las drogas si sabes que no vas a poder, cómo insistes en dejar el alcohol si sabes que caes a cada rato. Pero esas son voces que el enemigo quiere meter en nuestra mente. Dicen, ¿y cómo es posible que vayas a lograr hacer ese negocio? Hay gente que cuando comienzas un negocio, los primeros que te dicen es que vas a quebrar. En vez que te digan, ¿sabes qué? Yo voy a ser el primero en comprarte lo que vendes. Son los primeros que te dicen 2 meses y quiebras, porque aquí no va a pegar tu negocio, aquí no sirve para nada. Pero cuando tú sabes que del fondo de tu corazón que Dios ya puso algo ahí, que por algo hiciste ese negocio, que por algo hiciste un trato, que por algo sabes que estás en la iglesia, entonces Dios va a hacer algo en tu vida. Por eso Jesús mandó a llamar a este ciego. Y algo que pasó con Bartimeo, dice la palabra ahí, que les hice repetir, es que cuando Jesús lo llamó, él tiró su capa. Y la capa, ¿qué cosa era? Era como un chalo, un manto, algo que se ponían los ciegos encima, para que se notaran que eran ciegos. No sé si era de algún tipo de color, pero en la antigüedad cuando alguien estaba enfermo, incluyendo los leprosos, los ciegos tenían que usar como una capa quizás oscura, de tristeza, de dolor, y tenían que ponérselo encima y le tenían que decir a la gente que estaban ciegos o que eran impuros o toda esa onda. El asunto es de que ellos tenían que usar una capa, algo encima para que la gente los distinguiera entre los demás. Dijeran, ese está ciego, háganse un lado, o si iba un carro ahí no los atropellara, tenían que usar ese manto encima. Si alguien iba por ahí y les podía ayudar, se darían cuenta que ellos necesitaban ayuda porque tenían una capa encima. ¿Sí me explico? Y lo que primero que hizo Bartimeo cuando Jesús lo llamó, cuando él se levantó, fue que agarró esa capa y la tiró. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera había sido sanado, pero Bartimeo sabía que iba a ser sanado. Y esa es la fe que nos demuestra el Señor en la palabra, para que usted y yo la tengamos, de que no solamente le levantemos la voz a Dios diciendo, Señor, ayúdame, Señor, levántame de donde estoy, quítame esta ansiedad que tengo, esta situación que estoy viviendo, sino entender también de que no somos inválidos, saber de que si Jesús está con nosotros, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso cuando Jesús le dijo, lo llamó y le dijeron, levántate porque el maestro te está llamando, salió este Bartimeo corriendo y tiró su capa. Dijo, de una vez que se arme. O sea, él de verdad sintió de que ya era sano y que ya podía ver, a pesar de que tenía toda esa capa encima. Agarró la capa y la tiró por allá, ¿verdad? Y dijo, ¿dónde está el Señor? Ayúdeme. Y lo llevaron donde estaba el Señor. Pero él, antes de ser sanado, sabía que iba a ser sanado. Por eso no solamente se trata de levantar nuestra voz, no solamente se trata de eso, sino también quitarnos de nuestra mente de que vamos a fracasar. Porque hay personas que oran diciendo, Señor, sáname, Señor, quítame esta enfermedad que tengo y todo. Pero cuando salen de ahí de orar, eso es algo que cuenta mucho a mi papá, que hay gente que sale de orar, de que Dios los sana y todo eso, y declaran sanidad sobre eso. No, yo ya soy sano, ya estoy con todo, y salen. Y ven a sus hijos peleando ahí en la sala, los chamaquitos brincando y se tiran un jarrón y un desastre, ¿no? Y la persona pues viene enojada y ¿cómo es posible? ¿Qué van a hacer ahora que ya no esté? Ahora que esta enfermedad me mate. Y están viendo que mi riñón... ¿Nunca acaba de orar que Dios ya lo sanó? ¿Nunca acaba de orar de que ya voy, hasta dijo, voy a dejar de tomar medicinas porque Dios ya me salvó? No, cuando uno tiene una verdadera fe, a veces tienes que quitar eso. O sea, todo el tiempo en realidad debemos de quitarnos esa mentalidad de ser inválidos, la mentalidad de que estamos ciegos, ¿sí? Porque Dios nos ha dado una visión diferente. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dijo Helen Keller hace unas décadas atrás. Ella dijo, lo peor de no tener vista es no tener visión. Porque Bartimeo tenía visión, ¿no? Tenía visión en el sentido que sabía que Dios lo iba a sanar, pero no tenía vista. Y a mí me sorprende porque hay gente que es así, sabe que Dios lo va a sanar, pero aún así no lo cree. A nosotros nos ha tocado ver gente que de repente en un evento o algo, en un encuentro o lo que sea, un congreso acá,
han sido sanados hasta del corazón. Hay una persona que hace años, me acuerdo que oraron por esa persona, oraron por su corazón, y era un profeta pesado, un profeta que vino acá una ocasión, no recuerdo su nombre, pero ese hermano hasta mandó a llamar a una muchacha y lo pasaron a enfrente, y esta chica no sabíamos qué tenía, ¿verdad? Pero el profeta oró por ella, le tocó la cabeza y le empezó a sangrar la nariz, pero así a chorros, y nos espantamos, y híjole, ¿qué le habrá pasado a esta chica, no? Pero el profeta dijo: el tumor ya no lo tienes en tu cerebro. Y yo quedé así como que, oh, porque eso sí sorprende. Imagínense esa calidad de milagros, lo que Dios hizo, Dios manifestándose, y al igual se ha manifestado en encuentros con el cáncer, el SIDA. Acá hay casos acá hay un muchacho que tuvo SIDA, pero Dios lo sanó. ¿Pero por qué? Porque también quitaron esa capa de su mente, quitaron eso de que estoy enfermo, pero entendieron la palabra de Dios. Pero hay gente que incluso esta clase de milagros, como escuchamos, a veces oran por ellos. A mí tocó ver a un hombre que oraron por él por su corazón, y ya, y fue un profeta, y de verdad de que hasta uno dice, pues este ya está sanado, ¿verdad? Pero el que menos lo creía era él. Después del evento seguía tomando sus pastillas del corazón, seguía yendo a sus terapias, hasta el doctor le dijo: ya no tiene usted nada, ¿para qué viene? Pero ahí seguía llegando, hasta después se volvió a enfermar de los riñones y de eso se murió. ¿Por qué? Porque no tienen visión, solamente tienen vista, bueno, me voy a buscar otra enfermedad ahorita. No, ¿para qué quieres eso? Dios ya te sanó, Dios ya te liberó, entonces ¿para qué estás buscando más problemas? ¿Para qué sigues buscando tu enfermedad? A mí me sorprendió porque dije: ¿y por qué? Está viendo que Dios ya lo sanó, está viendo que es algo increíble. Hasta el doctor le dijo que Dios lo sanó y lo sigue dudando todavía. Y dijeran por ahí, hay unos que les gusta hasta inventarse enfermedad. Hay gente que es así, de veras. A veces ni tienen la enfermedad. Quizás esta enfermedad que está ahorita, no lo digo porque en YouTube luego lo desmonetizan, pero el asunto es de que no tienen esta enfermedad ahorita, pero actúan como si la tuviera. Ya, pastor, me dio gripa, tengo tos. Y le toman la temperatura, tiene temperatura normal. Le toman, hasta le hicieron la prueba y no tiene nada. Deje de andar abrazando enfermedades que no tiene, porque Dios ya lo sanó. ¿Sí? Pero hay gente que piensa así. Bartimeo tuvo que tomar esa decisión de quitarse su capa, de decir: ya no soy ciego, a pesar de que todavía estaba ciego y ni siquiera había llegado con Jesús, pero sabía que Jesús iba a hacer algo en su vida. Sabía que Jesús no estaba ahí de adorno, sabía que Jesús estaba ahí para sanarlo, que estaba ahí para liberarlo. Y él entendió eso, y lo mismo que nosotros como cristianos debemos de entender, de que Jesús está aquí para sanarnos, está aquí para liberarnos todo el tiempo, que no importa nuestro pasado, sino que importa el presente en el cual estamos viviendo, saber de que Dios va a hacer algo en nuestra vida. Y es lo que le pasó a Bartimeo. Bartimeo lo entendió, dijo: órale, me voy a quitar esta cosa porque ya ni la voy a necesitar, ¿verdad? Voy a ver qué es lo que Jesús va a hacer conmigo. Porque él no solo insistió, sino que también lo creyó. Al igual que el padre de la fe, Abraham, dice la palabra del Señor que él no sabía lo que Dios iba a hacer con él. No había recibido ni un hijo, pero él ya sabía que él iba a tener un hijo. Dios le dijo: deja tu tierra y tu parentela y sígueme a donde yo te voy a decir. No sabía ni a dónde iba a ir, pero lo siguió. Porque cuando sigues a Jesús, cuando sigues a Dios, Él arregla todas las cosas a nuestro favor. ¿Sí? A veces pareciera y dices: es que perdí un negocio, perdí esto, pero a veces todo lo que vivimos en esta vida, por eso dice la palabra del Señor que todo nos viene a bien a los que amamos al Señor, porque a pesar de que pierdas algo en esta tierra, Dios te lo va a recompensar en el cielo. ¿Sí? O te va a traer algo bueno a esta tierra, mejor que lo que perdiste. Pero aprendemos algo de que las pérdidas en Dios son ganancias para la eternidad. ¿Sí? Pero eso entendió Bartimeo. Bartimeo no se quedó con eso de: ay, sí, y ya soy ciego. Y no, dice la palabra que él gritó, él sabía que había una oportunidad. Y quizás esa misma oportunidad está hoy, esta mañana, diciéndote: yo te puedo sanar, yo te puedo transformar. Quizás tú no conoces a Jesús, pero quizás Dios quiere sanarte, quiere quitarte tu ceguera espiritual, para que lo puedas saber a Él tal cual es.
Pero nosotros debemos de ser como Bartimeo todo el tiempo en la iglesia. Cuando venimos acá, quizás hay cosas que ignoramos, cosas que todavía reservamos en nuestro corazón, egoísmo, reservamos enfermedades todavía, pero debemos de pedirle al Señor que nos libere de eso. A veces hay situaciones en las cuales no podemos ver lo que Dios va a hacer. A veces quizás Dios permite que tengas un aguijón en tu carne. Pero hay gente que dice, es que pastor, ya tengo años usando aparatos, tengo años usando esto. Porque quizás Dios está probando tu fe. Quizás también algo que a veces el Señor hace con nosotros es de que usa eso para darnos una lección en nuestra vida. Porque a veces nuestro orgullo es demasiado grande. Hay gente que Dios de repente les permite tener alguna enfermedad, pero porque quiere doblegar su orgullo. Quiere doblegar aquello que no han doblegado. Que hay personas de que incluso en la iglesia, ¿verdad? Ya son profetas, yo soy evangelista, yo soy salmista, sí, pero eso que no te haga más, eso no puedes tú sentirte mejor que los demás porque eres igual, no sé, de malo que los otros. También fallas, también tienes problemas, también te peleas con tu esposa, también tienes situaciones malas en tu vida, pero aún así Dios te sigue amando. Aún así Dios te está usando por pura misericordia. Así que siempre hay que apreciar lo que Dios está haciendo por nosotros todo el tiempo. Hay que estar agradecidos porque todo el tiempo Él está haciendo milagros en nuestra vida. Hay una frase que dijo Albert Einstein hace años atrás. Él dijo, solamente hay dos maneras de ver la vida, como si todo fuera un milagro o como si nada fuera un milagro. Pero cuando estamos en Cristo, todo debe ser como si fuera un milagro. Todo debe ser como que decir, estamos vivos a pesar de la pandemia que estamos atravesando, estamos acabando. Dios está vivo en mi vida todavía. Dios está dándome respiración normal. Dios me está haciendo vivir en esta tierra todavía porque Él me tuvo misericordia. Ayer en la noche estaba yo diciendo esto mismo en el parque, allá en el centro, en la cruz. Porque siempre que llego ahí, yo digo que hay que hablarle fuerte a los que están en la calle, ¿verdad? Porque hay gente que te ignora y todo, pero cuando escucha que le dices algo que le saca de onda, algo que quizás van pasando y decimos, estamos a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Dónde? Hay gente que voltea a ver así, ¿sabe por qué? Porque están ciegos. No entienden lo que estamos diciendo porque incluso lo natural lo ven raro, ¿sí? Alguien diría por ahí, volvamos natural otra vez lo que volvieron innatural. Porque cada uno de nosotros debe tener la visión que Dios tiene. Yo tengo otra opinión, pastor, yo creo que hay matrimonio de todo. Piensa lo que Dios cree. Que tu visión esté concreta, que esté combinada con la de Dios. No puedes seguirte peleando por cualquier cosa, no puedes estar viviendo tu vida como si fueras un ciego todavía. ¿Sí me explico? No puedes seguir tu vida como que a ciertas cosas que dice la palabra le hago caso, pero otras no tanto. No es así, o haces caso a Jesús o no le haces caso. Porque Bartimeo dejó también, cuando tiró su capa, dejó también todos sus conocimientos, todo lo que él creía, todos sus pensamientos, toda su tristeza, lo dejó por seguir al maestro. Por decirle al maestro, haz algo conmigo. Y algo que el Señor le dijo a Bartimeo cuando llegó, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Cuando llegó Bartimeo delante de Jesús, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Era obvio qué es lo que quería Bartimeo, ¿sí o no? Sí, o sea, pues, a ver, Señor, es ciego, ¿qué cosa quiere? ¿Crees que quiere un licuado? No, obviamente quiere recibir vista, ¿verdad? Pero ¿por qué Jesús le hizo esa pregunta tan obvia? Le dijo, ¿qué cosa quieres que te haga? Porque a Jesús, al Señor nuestro Dios, le gusta que nuestras oraciones sean firmes. Por eso dice la palabra que tu sí sea sí, tu no sea no. Porque por rato están orando porque Dios sane a su hijo y a rato orando porque Dios se lo lleve. No. Tienes que estar bien seguro de lo que quieres, pidiéndole al Señor concretamente lo que necesitas. Están pidiendo un rato de que, Señor, no permitas que nos divorciemos con mi esposa. A rato, Señor, ¿me perdonas aunque me divorcie de mi esposa? No, ubícate, ¿qué quieres? Tienes que ubicarte, decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Necesito esto. Porque por eso Jesús le preguntó a Bartimeo, le dijo a Bartimeo, quería ver la fe de Bartimeo. Y Bartimeo, el Señor le dijo, ¿qué quieres que te haga?
Y Bartimeo dijo, pues obviamente que recobre la vista, ¿verdad? Pero Señor, que recobre la vista. Y en ese momento algo que Jesús le dijo a él, no le dijo fuiste sanado, dijo tu fe te hizo salvo. Porque cuando tenemos fe en Dios, seguimos siendo salvados a cada momento, de cada situación. ¿Sabe por qué? Porque no solamente ahí Bartimeo recibió sanidad, sino que también recibió salvación. Porque ahí Bartimeo solo esperaba que sus ojos fueran libres, que sus ojos fueran sanados, pero Jesús no solamente le dio la sanidad, sino que también le dio la salvación, porque su fe conmovió el corazón de Dios. Por eso nosotros no solamente debemos de pedir por nuestras cosas, sino con un propósito mayor y teniendo fe de que Dios va a hacer algo. Porque Dios va a preguntarte, ¿y por qué quieres estar sano? O sea, quieres que te sane, pero ¿para qué? Para que vuelva a ir allá por las Guamas, pastor. Para que vaya por ahí otra vez con las chicas malas. Entonces, ¿para qué te va a sanar? Si vas a seguir con tus mismos rollos. Es que yo necesito esto, porque hay gente que viene a la iglesia solamente porque cree que Dios lo va a sanar, pero de ahí quiere seguir su vida otra vez igual. A mí me sorprende porque yo conocí unas personas que fueron a un encuentro, ¿verdad? ¿Y cuántos saben que el encuentro con Dios es glorioso, ¿verdad? Un evento. Y llegaron ahí y estaban ahí, ¿verdad? No sé, en el evento llegó primero la mamá y qué bonito, ¿no? Ya llegan todos y el abrazo, el cuchicheo, todo, bueno. Y después mandaron al papá porque eran un desastre en su casa, ¿no? Y yo me alegré mucho, ¿verdad? Con esta familia. Yo conocí a las hijas de la familia y les digo, pues qué padre, ¿no? Que tus papás ya fueron a la iglesia, qué padre que ya fueron a un encuentro. Sí, me dijo una de las chicas, me dijo, sí, pero seguimos siendo católicos. Le dije, le digo, entonces ¿cómo quieres que Dios haga algo más si no quitas esa mentalidad de ciego que tienes? ¿Sí? Porque a mí me sorprendió, le dije, ¿por qué sigues pensando así? Si Dios ya hizo algo en tu vida, algo en la vida de tus papás. Deben de buscar a Jesús, deben de buscar a Dios. Porque Bartimeo, aparte que recibió la vista, recibió sanidad, recibió salvación, no solo se quedó con eso, no dice la palabra de Dios que Bartimeo dijo, bueno Jesús, gracias, nos vemos. No es como aquellos leprosos que Jesús sanó, eran 10 leprosos y solo uno regresó a dar gracias, ¿se acuerdan? 10 se fueron bien campanas, no estamos sanos, vamos al antro de una vez, y nada más uno regresó a agradecerle a Jesús y a seguirlo. Pero Bartimeo no solamente recibió sanidad, recibió liberación, sino que también dice la palabra de Dios que seguía a Jesús por el camino. Esa es la diferencia cuando hay un verdadero cristiano, cuando dicen, no solamente he recibido sanidad de Dios, no solamente he recibido salvación, sino que también quiero caminar en el camino que Dios ha puesto en mi vida, en el camino que Dios decidió sobre mí, en ese camino voy a caminar. Por eso me sorprende que hay gente ciega de este modo que cree que viene a la iglesia, me sanó Dios y ya me voy. O vienen por alguien, o vienen para que Dios les haga un apapacho, ¿verdad? Ya como estas chicas que les menciono, esta familia que les menciono, vienen nada más por un apapacho de Dios. Pero yo no quiero un apapacho de Dios, yo quiero todo de Dios. No solo un saludo de Dios, un abracito, un hijito, aquí estás, qué padre. No, quiero que Dios esté conmigo. Esa es la diferencia. Cuando tú quieres que Jesús esté cerca de ti, lo sigues a donde quiera que vaya. Por eso Bartimeo hizo eso. No solamente recibió sanidad, no solamente recibió salvación, sino que también empezó a seguir a Jesús. Cada uno de nosotros debe tomar la decisión de tener fe en lo que Dios va a hacer, pero también de seguir todavía al Señor. Porque por eso a veces Él no ha quitado cosas de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento es, bueno, ya soy sano o mi familia se arregla, ya dejo de seguir a Jesús. ¿Y sabes cuál es el problema? Que si tú haces eso o tú vienes con esa mentalidad a la iglesia de que va a pasar eso, sí vas a sanar quizás, pero después vas a terminar peor. Si vas y te sales de acá y dejas de seguir a Jesús. Si vienes porque tu familia se arregle y que todos estén feliz un rato y qué bueno, eso no funciona así, porque si te alejas de Dios, entonces tu familia va a ser 7 veces peor que cuando estabas antes. Jesús necesita que lo sigas a donde quiera que Él vaya. Ahí no dice Jesús le dijo a Bartimeo que lo siguiera.
No, Bartimeo dice que tomó la decisión de seguir a Jesús, porque cuando hay gratitud en el corazón, eso haces. Por eso este es el año de la gratitud. Si sabes que Dios se tuvo misericordia en esta pandemia, por gratitud debes estarlo siguiendo. Ahí estaba leyendo unas cifras, unas estadísticas que dicen que de todas las iglesias, del 100% de los que iban a la iglesia, dicen que el 60% ya no llegan en algunas iglesias. Este no es el caso, ¿verdad? Porque aquí hay gente fiel, ¿verdad? Gente buena onda. Pero hay iglesias que están pegados con chicle, diría mi papá, ¿verdad? 60% de la congregación ya no llega, que todos quieren online, todos quieren, como ahí no dan ofrenda, no dan diezmo, todo lo quieren online. Como ahí no pasa otra cosa, ya, pues qué padre. Dicen, en el momento de las ofrendas, pues me pongo a ver una película, ahí y luego lo regreso. Y no es así. Cuando tú tomas la oportunidad de venir a la iglesia, yo invito a los que están viendo online, qué bueno que lo vean, pero también es bueno que te congregues. También es bueno que llegues, es bueno que te esfuerces, porque así Jesús ve qué valentía tienes, cuál es tu fe de que vas a estar enfermo o tu fe de que Él ya te sanó. O que en vez de que te vayas a enfermar de esta enfermedad que está saliendo ahorita, o confías en su poder. Toda la gente que estamos aquí en Torre Fuerte este momento es porque confiamos más en el poder de Dios que en el poder de un virus. Confiamos más en lo que Dios puede hacer con nuestra vida que lo que el virus puede hacer con nuestra vida. Y de eso se trata seguir a Jesús, seguirlo, pero porque uno lo necesitas. Y cuando uno sigue a Jesús, lo sigue por gratitud. Por esto es el año de la gratitud, porque nosotros estamos siguiendo al Señor por gratitud a Él. Porque Él murió por nosotros para que nosotros fuéramos no solo salvos, sino sanados. Porque dice que todas las enfermedades se fueron en sus llagas también. Por eso nosotros estamos aquí confiados, pero debemos de ser como Bartimeo, que cuando tenemos que gritar hay que gritar. Cuando necesitamos ayuda, pídale ayuda al pastor de zona, a su líder o a un hermano en la fe que le pueda ayudar. No se muera solo. Porque hay gente que son muy orgullosos. No, es que no quiero comentar que hay problemas en mi familia. No quiero comentar que capaz se burlan de mí. No quiero comentar que tengo tal enfermedad porque es una enfermedad escandalosa y no quiero que nadie lo sepa. Pues tú te vas a morir solo. Porque Bartimeo no le importó que los de a su lado le andaban callando. Él le empezó a gritarle al Señor. No le importó que peinaran los demás. ¿Sabe por qué? Porque a él le importaba ser sanado. A él le importaba que Jesús lo salvara, que Jesús hiciera algo en su vida. Y cuando a ti te importa más lo que Jesús puede hacer en tu vida, las opiniones de los demás salen sobrando. Comienzas a pedirle al Señor por tu recuperación, por tu familia, por lo que tengas que pedirle. Hay gente que me dice, es que es difícil, pastor, dejar de hacer esto, dejar el otro. Sí, es difícil, quizás para ti, para otros es difícil dejar otras cosas, ¿verdad? A veces algunos cristianos les da la tentación de burlarse de otro, ¿no? Se muere por las caguamas, ¿eh? Y yo no me muero por eso. Yo soy bueno porque no me hace daño eso. No, pero tal vez te hace daño las mujeres, tal vez te hace daño no sé, el orgullo, te hace daño ser importante, ¿sí? Porque todos estamos lidiando con algo, con algún tipo de ceguera en nuestra vida, pero cuando le pedimos al Señor que nos libere de ahí, Él nos saca de ahí y no solamente nos sana, sino que también nos libera y nos sigue dando su salvación, nos sigue confirmando su salvación. Pero por eso hay que insistir, hay que levantar la voz y buscar al Señor, buscar a donde tengamos que ir, buscar a las personas, como diría aquel comercial viejito, acércate a que más confianza le tengas, pero que valga la pena. No vayas a contar a tu amigo de caguamas lo que te pasa. Sí, porque luego, ahí van con sus amigos, es que me peleé con mi mujer, ándate con otra, te dice el otro. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué vas con gente así? Dice la palabra, si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un hoyo. Por eso nosotros tenemos que acercarnos a las personas correctas, a decirles, ¿sabes qué? Ora por mí porque la verdad estoy devastado, ahorita tengo problemas, tengo una situación fea económica, tengo todo eso. Y no solamente eso, ¿verdad? Sino que tomar decisión de acción en donde estamos, porque Dios quiere que nos movamos de donde estamos mal hacia lo que debemos estar haciendo bien. Dices que tienes crisis económica en tu vida, pero nunca diezmas. ¿Cómo pretendes que Dios te saque de ahí?
Porque la palabra de Dios dice que Él se va a acordar de tus ofrendas y de tus diezmos y lo que has hecho. No puedes pedirle a Él algo que tú no estás entregando. Tienes que salir de esa situación de crisis y empezar a diezmar, empezar a ofrendar, hacer lo que tengas que hacer. Y algunos me dirán, pero si tiene crisis, ¿cómo va a dar ofrenda? ¿Cómo va a dar todo eso? Hay una frase que dijo uno de los hombres más ricos del mundo, dice: cuando yo veo a alguien que es pobre es porque algo no está dando. Y esa es una palabra que dice que lo que uno siembra uno cosecha. Y Dios solamente bendice aquello que das y no lo que retienes, ¿sí? Pretendes salir de una situación así, pero no doblegas tu orgullo. No dices, bueno, voy a empezar a diezmar, voy a empezar a ofrendar, voy a empezar a ir a la célula para ver qué más Dios me quiere hablar en la semana. O sea, si me explico, Dios quiere sacarte de donde estás, pero va a depender de ti si te pones de pie y empiezas a clamar al Señor. Le empiezas a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero al hacer eso, no solamente Bartimeo se quedó ahí sentado y dijo, bueno, ahí me quedo, no, sino que se paró, empezó a buscar a Jesús, empezó a ver lo que tenía que hacer, empezó a quitarse esa capa y empezó a buscar a Jesús. Es el problema de muchos que tienen la situación, pero ahí se quedan sentados con su capa y con su miseria y no quieren salir de ahí para buscar al Maestro, porque Él es la única solución. Jesús es la única respuesta. El único que puede liberarnos de donde estamos es Él. Pero tienes que hacer algo, tienes que accionar. No puedes quedarte estático en donde estás. No puedes quedarte en la miseria en la que estás. Tienes que moverte, tienes que pedirle al Señor, aunque sea gritando, ¿verdad? Quizás dice, es que pastor, de verdad estoy muy hundido. Entonces grita como Pedro cuando se andaba hundiendo en el agua. Y Jesús va a ir a sacarte de ahí, a través de una persona, a través de una situación. A veces de repente hemos visto milagros hasta financieros en las cuales quizás alguien lleva a quebrar y viene alguien y le da una ofrenda a esa persona, o todo se pone a su favor y todas las cosas funcionan. ¿Saben por qué? Porque esas personas toman la decisión de hacer algo al respecto. El problema es esa gente que no quiere hacer nada al respecto. Están mal, bueno, estamos mal, pues ni modo, pastor, yo vengo a la iglesia, pero todavía me gusta mi cigarrito, todavía me gusta mi caguamito. No, pues sigo viniendo, ¿verdad? Porque me gusta la palabra, predica usted bien, y su papá también, ¿verdad? Y todo, no, pero qué padre. No, eso es ser ciego y con limosna todavía, ¿sí? Pero Dios no te mandó a ser un ciego limosnero, te mandó a ser un hijo de Él, un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, para que tú levantes tu mirada y le digas a Jesús: Señor, necesito que tú me levantes de donde estoy. Hay una alabanza que escribí hace unos años que me gusta mucho cantarla, que dice: levántate, rescátame, anuncia tu salvación. Yo quiero ver tu poder rompiendo la oscuridad. ¿Por qué? Porque yo eso lo dije en un momento que tenía un problema muy complicado en mi vida, una crisis existencial, no sé cómo llamarlo, en la cual no sabía si seguir a Dios o seguir con mis rollos porque me andaba portando mal. Pero entendí algo, que del fondo de mi corazón, cuando yo tengo gratitud, cuando yo amo al Señor por encima de mis errores, por encima de mi ceguera, yo le dije al Señor: levántate y rescátame, anuncia tu salvación. Quiero ver qué vas a hacer conmigo. Por lo menos avísame que ya vienes, ¿no? Algo así. Pero eso pasa cuando tú le clamas a Dios con todo tu corazón. No pasa cuando estás nada más así de, bueno, estoy mal, pues ya no voy a ir a la iglesia porque estoy mal, ¿no? Mejor voy a esperar a limpiarme para ir. Nunca vas a limpiarte, brother. Nunca te vas a poder limpiar en el lodo, nunca te vas a poder limpiar. Tienes que salir de ahí, darte una buena bañada y salir de ese lugar. Y la buena bañada es acá. Porque si no vienes acá y dices, es que voy a esperar a ser santo, nunca lo vas a poder hacer. Vas a ser Blue Demon, pero nunca vas a ser santo. Nunca vas a llegar acá a buscar a Dios. Pero cuando buscas a Dios y le dices al Señor: Señor, estoy ciego, quizás fallé, quizás fracasé, pero quiero que tú me ayudes. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando le dices a Jesús: ten misericordia de mí, ¿sabes por qué le pidió misericordia Bartimeo a Jesús? Porque él sabía que Jesús tenía misericordia. Y no solamente eso, sabía que a pesar de sus errores, no sé si por sus ojos quizás se le habían puesto así por la diabetes o por otra enfermedad que quizás él mismo se provocó, pero sabía que había uno que le iba a tener misericordia. Y ese uno está aquí esta mañana diciéndole a usted: ¿qué quieres que haga por ti? ¿A qué viniste esta mañana?
¿Viniste a fingir que eres cristiano con tu vida todavía como mundano allá afuera y vienes acá para un apapacho de Dios? ¿O quieres todo conmigo? ¿O quieres que yo transforme tu vida? ¿O quieres que yo te sane? ¿Qué quieres que haga contigo? Es lo que Jesús está preguntando esta mañana. Porque a Él le importamos. Si puede pasar el del piano sería genial. ¿Por qué les digo esto? Porque a nosotros nos interesa, cuando somos cristianos, nos interesa estar agradecidos con Él, tener gratitud. Por eso estamos aquí hoy. Pero seguramente por ahí no falta algún ciego que todavía hace falta que voltee a ver a Jesús, que voltee a decirle al Señor: Señor, quiero que tú me recobres la vista, quiero que tú me saques de mi situación. Puedes venir a la iglesia y no ser cristiano, puedes venir a la iglesia y seguir teniendo conflictos existenciales, pero cuando te acercas a Jesús y le dices a Él: Señor, quiero que hagas esto conmigo. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos algún tipo de ceguera, sea grande o pequeña, pero Jesús tiene que entrar a salvarnos de eso, a sanarnos de profundidad. Él tiene que entrar a nuestra vida, tiene que sacar eso que no sirve. Pero Dios está pidiendo eso de su iglesia hoy, que tú le digas al Señor: Señor, he pasado esta situación, pero quiero que te levantes hoy. Quiero que vengas aquí hoy, dile al Señor, y que tú hagas algo en mi vida. Pero eso no va a pasar si usted no insiste. ¿Por qué no se pone de pie? Creo que es un momento de fe, un momento en el cual tú decides ser Bartimeo o decides ser un ciego. Bartimeo tomó la decisión de correr hacia Jesús y decirle: Señor, estoy en una crisis, ayúdame. Yo no sé cuál sea tu ceguera hoy. Quizás es una crisis económica, quizás es una crisis familiar, quizás es una crisis de algún tipo, alguna enfermedad. ¿Por qué no viene aquí esta mañana hoy a decirle al Señor: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí? Cierra sus ojos y el que quiera pasar acá adelante a decirle al Señor: Señor, te necesito en mi vida porque quizás he perdido la visión, he perdido por lo cual vengo, he perdido por lo cual sigo en la misma situación porque no te he pedido ayuda. Pide ayuda al Señor, pero quiero que se escuche desde el fondo de tu corazón. Ven acá adelante si quiere pedirle al Señor con todo su corazón y con todas sus fuerzas.